Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la odontóloga Mónica Franchisena y vamos a comenzar con nuestro primer TPI hablando de las etapas del abordaje del paciente niño y adolescente. Abarcaremos el abordaje de un paciente de forma integral. No será nuestra intervención en un órgano dentario, ni tampoco nos vamos a detener a pensar si es un órgano dentario sano o enfermo, o es una cavidad bucal, o es solo un paciente, porque nuestra intervención será más abarcativa. Vamos a evitar desmembrar el todo y dividirlo en partes para tener en cuenta, además del paciente, a su familia, que puede ser una familia tipo, una familia ampliada, una familia monoparental, distintos tipos de familias ensambladas como hay ahora en nuestra sociedad, y todo eso determina nuestro tratamiento del paciente. También vamos a tener presente cómo será el entorno donde ese paciente vive, ya sea su barrio, su pueblo, su comunidad. De tal manera que estaremos en nuestra práctica atendiendo a todo un proceso de auto-eco-organización dinámico. Es decir, atenderemos de manera estratégica un proceso de salud-enfermedad. Atención, este abordaje debe ser organizado. Vamos a organizar en el cursado de la materia una etapa en la que haremos un estudio e investigación para luego recién pasar a la aplicación de los conocimientos adquiridos. Es un momento donde se nos presenta una gran oportunidad y es la de dedicarle mucho tiempo al estudio y a la investigación. Ese estudio y esa investigación lo van a realizar ustedes, pero con el acompañamiento de sus docentes. Ese acompañamiento se va a dar a través del aula virtual y a través de distintas redes que cada uno de los docentes elegirá para mantenerse en contacto con ustedes y producir ese acompañamiento. Puede ser a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de los mails, a través de los foros, a través de varios al mismo tiempo. ¿Y cómo vamos a saber estudiar y a poder investigar? Estudiar, cada uno aplicará el método que viene aplicando, pero se va a valer de lo que la cátedra les va a proveer semana a semana a través del aula virtual y que van a ser distintos formatos, un documento de Word o un PDF con el contenido teórico, también van a tener acceso a videos, van a tener las clases grabadas en distintos formatos, van a tener también la posibilidad de comenzar su investigación a través de artículos que el docente va a proponer. A partir de esos artículos, ustedes pueden hacer su propia investigación bibliográfica o webgráfica y poner en común con la comisión o con el docente para hacer discusión sobre los diferentes artículos, en los momentos en los que realicen encuentros a través de las distintas plataformas, o también se pueden hacer a través de WhatsApp o de mail. Y después recién pasaremos a la aplicación de los contenidos ya propiamente en la actividad clínica. Este abordaje debe ser organizado, debe promover la salud tanto en su componente bucal, individual y colectivo. Si hablamos de tantas cuestiones como el componente bucal, individual y colectivo, y le sumamos que en el componente bucal intervienen la saliva, todo el sistema estomatognático compuesto por órganos dentarios, musculatura, etcétera, etcétera, entonces podemos encontrarnos ante la disyuntiva de qué camino tomar, por dónde comenzar.
Por eso nos hemos organizado en este abordaje de la problemática, dividiendo por un lado el estudio y por otro lado la aplicación, pero a su vez en la propia aplicación hemos realizado la división de la tarea en etapas. Esas etapas básicamente van a ser 5, en las que vamos a realizar la historia clínica, el perfil diagnóstico, el diseño de la planificación terapéutica, la ejecución y posteriormente la evaluación. Vamos a ir abordando cada uno de estos puntos por separado. La historia clínica tiene su complejidad, pero a su vez ustedes ya conocen cómo se realiza. En este primer TPI va a estar la clase de historia clínica a cargo de la doctora Verónica Vera, donde van a poder adentrarse en lo que es la historia clínica en general y la historia clínica propia de la cátedra. No me detengo más ahí y pasamos a hablar de otra etapa que es el perfil diagnóstico. ¿Por qué no decimos directamente diagnóstico? El perfil diagnóstico nos habla más de un diagnóstico integral, de un diagnóstico para cada paciente individual, donde vamos a tener en cuenta la historia de vida, la historia social y familiar de esta persona, su historia personal, su historia de salud general y odontológica y la situación actual, tanto sea psicofísica como odontoestomatognática particularmente. Teniendo en cuenta un perfil de la cariología basado en riesgo, factores de riesgo, índices de riesgo, variables biológicas que nos van a llevar a definir qué tipo de paciente es el que vamos a tratar. Basando este diagnóstico de caries con el enfoque de riesgo, se define a la caries como una enfermedad infecciosa bucal con una ventana de infectividad donde la dieta y los restos de alimentos contribuyen a la implantación, colonización y actividad metabólica de las bacterias cariogénicas locales. Los últimos estudios definen como un interjuego complejo donde la secreción salival, la dieta, la respuesta local, inmune, la cavidad bucal y sus fluctuaciones de pH, la edad del paciente, características genéticas, cuidados en salud, educación, etcétera, que influyen en la composición y metabolismo de la placa y junto con otros factores como concentraciones de fluoruro que determinan la posibilidad de una pérdida mineral y la velocidad a la cual se produce. Encontrándose en la visión de la caries, habrán factores entonces que van a ser factores de protección y factores de riesgo en la adquisición de la enfermedad, que nos llevarán a un tratamiento indicado. Esa valoración del perfil diagnóstico entonces nos va a permitir distinguir lo normal de lo anormal, determinar la necesidad de interconsultas con otras disciplinas, establecer el plan de tratamiento, con lo cual podemos pasar a la tercera etapa, que es el diseño de la planificación terapéutica. El diseño de esta planificación va a ser integral, individualizado, contextualizado, de alto contenido preventivo e interdisciplinario. Algo hemos estado hablando ya y a medida que van sucediéndose los TPI, se va a ir profundizando en estos temas, pero acuérdense entonces que es integral porque no es solo del órgano dentario, es individualizado porque tenemos en cuenta la historia personal y familiar de ese paciente, es contextualizado porque también tenemos en cuenta en qué comunidad, ya sea barrio, pueblo, ciudad, el paciente vive, tiene un alto contenido preventivo. Van a ver ustedes que este contenido preventivo o esta visión preventiva de la planificación terapéutica tiene que ver con la mínima invasión, con la evidencia científica, etc. Y a su vez va a ser una planificación terapéutica
teniendo en cuenta la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, donde vamos a ver la necesidad de la derivación a los distintos especialistas. Con lo cual, ya podemos pasar a la cuarta etapa, que hemos dado en llamar la etapa de ejecución. Esta etapa consta de dos subetapas. La primera sería la presentación del plan de tratamiento a los pacientes y a los adultos responsables, con ciertas condiciones para esta presentación. Tiene que ser breve, tiene que ser completa y tiene que ser específica, no hablando de generalidades, tratando de utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje más bien coloquial, para que la persona que actúa de interlocutora pueda comprendernos, explicárselo a los padres con el diagnóstico y el plan de tratamiento, describiendo cuáles son los problemas presentes y los problemas que pueden presentarse a lo largo del plan de tratamiento, o si este tratamiento no se lleva a cabo. Explicar las posibilidades en cuanto a las molestias que se pueden presentar, a los costos que puede tener, al número de visitas que puede implicar, las ventajas y las desventajas de cada una de ellas, logrando así el consentimiento informado. Esta sería la primera subetapa de la cuarta, que es la ejecución. Y la segunda subetapa de la ejecución es la ejecución propiamente dicha, llevar a cabo nuestros tratamientos. Posteriormente a la realización de los tratamientos, pasamos a la quinta etapa, que es la etapa de evaluación, donde si bien la foto muestra solamente algunos órganos dentarios, vamos a evaluar de manera inmediata e inmediata todos los tratamientos que hemos llevado a cabo o toda la planificación que hemos llevado a cabo, la cual nos va a brindar elementos mensurables para tomar decisiones respecto a la marcha y pronóstico de los logros obtenidos, y así van a ir generándose controles oportunos. Por ejemplo, vamos a poder decirle al paciente, vuelva en 3 meses, vuelva en 6 meses, vuelva en 1 año, según sea el caso, y este paso sería lo que nos va a permitir comenzar todo como un loop. Otra vez vamos a ver el otro cuadro que nos propone un recorrido mucho más circular que lo que hemos venido viendo, porque luego de la evaluación volvemos a comenzar con otra entrevista, la confección de otra nueva historia clínica, exámenes complementarios si fueran necesarios, reenfocar el riesgo de nuestro paciente y así sucesivamente. Espero que haya sido clara, que haya sido concreta y sepan que estamos disponibles todos los docentes para las consultas que deseen y necesiten hacer. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.